Gracias a Dios de nuevo que nos permite estar aquí. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos sean todos a esta iglesia Lake Murray. Y hermanos, en realidad que es un gozo el reunirnos. No sé si han meditado en esto, pero gente que si no fuera por Cristo no nos conociéramos tal vez. Gente que viene de todas las partes del mundo, de México, de otros países. Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? De todo pueblo, de toda tierra, de toda nación. Y nos reunimos, hermanos, para alabar a nuestro Dios, para glorificar su nombre. Qué maravilloso, ¿verdad? Les pido, hermanos, por favor, que se pongan de pie conmigo, si puede. Y le pido también que vaya al libro de Colosenses, al capítulo 2. Vamos a estar el día de hoy continuando con nuestro estudio en los versículos 6 y 7 en este día. Así que por favor, vaya a Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Vamos a leerlos todos juntos, hermanos. Les pido que me acompañen a leerlo y luego vamos a entrar en un tiempo de oración a nuestro Dios. Colosenses 2, versículos 6 y 7. Dice: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Les pido por favor, hermanos, que inclinen su rostro conmigo. Vamos a orar. Señor Padre, nuestro Señor, venimos una vez más, Padre, con un corazón humilde, Señor. Y de nuevo, Señor, reconociéndote como nuestro Dios, Padre. Reconociéndote como el Dios verdadero, el creador de todo, Señor. Te damos gracias, Señor, y te damos la honra y gloria, Padre, por el perdón que nos das. Señor, por amarnos desde antes de la fundación del mundo, Padre. Por darnos tu misericordia, Señor, tu gracia, Señor. Gracias, Padre, por hacernos tus hijos, Señor. Padre, venimos también, Padre, humildemente pidiéndote, Padre, que obres en nuestros corazones en este día, Señor, en nuestra mente, Padre. Que puedas abrir nuestro entendimiento, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, Padre, tu palabra el día de hoy, Señor. Confiamos, Padre, que tú estás trabajando en nosotros, Señor. Padre, nuestro deseo, nuestro sentir, Padre, es obedecerte, Señor. Como lo hablamos en la mañana, Señor, te amamos, Padre. Y sinceramente queremos venir a ti, Padre, obedeciéndote, Señor. Sabiendo que no nos ganamos nada de ti, Señor. Porque tu Hijo Jesús lo ha hecho por nosotros, Señor. Pero en obediencia, Padre, en amor, Padre, queriendo hacer lo que tú dices, Padre, ayúdanos, por favor, a comprender tu palabra, Señor, y que esto, Padre, resulte en obediencia a ti, Padre, para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, por favor, y pido que me ayudes a mí a poder predicar tu palabra fielmente, Señor, que pueda hablar claramente, Señor, y que pueda tu pueblo, Señor, ser edificado, Señor. Todo esto para tu gloria y honra, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias. Amén y amén. Hermanos, pueden tomar su lugar. Pues le damos gracias a Dios, como lo decía, hermanos, que podemos reunirnos un día más, un domingo más. En verdad que nos gozamos todos juntos como hermanos. En verdad que se extraña la iglesia, el lugar y a los hermanos. Y es una bendición el estar aquí con ustedes, hermanos, compartiendo la palabra de Dios. Como lo decía, vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Y el día de hoy, hermanos, Pablo, en estos dos versículos nos recordará el llamado que tenemos como cristianos, el llamado que tenemos como hijos de Dios, el llamado que tenemos al conocer las verdades de Cristo, su soberanía, a Cristo como creador, Cristo por sobre todas las cosas. Estas verdades que Pablo ya nos ha hablado, las cuales hemos recibido. ¿Cómo deberíamos de vivir nuestra vida, hermanos, a la luz de esto? En este día Pablo nos recordará el llamado que tenemos, nos hará el llamado a mantenernos en Cristo,
a perseverar en nuestro Señor y Salvador, hermanos, a perseverar en aquel que está por sobre toda la creación, aquel que es creador, aquel que es cabeza de la iglesia, aquel que tiene potestad por sobre todo. Hermanos, el día de hoy es un llamado a perseverar en Él, es un llamado a caminar todos los días con nuestro Señor Jesucristo. Un llamado, hermanos, a recordar quién es Cristo y a perseverar en ese Cristo. En este mundo, hermanos, que está lleno de complicaciones, que lo he dicho antes, a lo mejor en este momento estamos pasando por tribulación, por prueba, por enfermedad, o tal vez estamos prestando oídos a otras doctrinas también, hermanos, porque ese es uno de los propósitos de esta carta de Pablo, que los hermanos no sean engañados. En este mundo, hermanos, y bajo la forma que vivimos, el día de hoy Pablo nos recuerda quién es Cristo y el llamado que tenemos de permanecer en Cristo y en su verdad. Esta es mi oración el día de hoy, hermanos, que podamos recordar esas verdades, que podamos comprenderlas y que podamos, Señor, que podamos nosotros como hijos de Dios responder a estas verdades permaneciendo en Cristo. Entonces ese será nuestro punto el día de hoy, hermanos, un llamado a perseverar en Cristo, a permanecer en Cristo. Voy a leer de nuevo el versículo 6 y empezaremos a exponer la palabra de Dios. Dice así: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Hermanos, nuestro versículo comienza con esa pequeña frase o conjunción que dice por tanto. Entendemos, hermanos, que esto conecta los versículos anteriores, los versículos que habíamos visto la vez pasada, con lo que Pablo nos dirá a continuación con los versículos que estamos estudiando el día de hoy. Recordemos un poco, hermanos, de lo que Pablo ya ha dicho hasta aquí. Vamos a leer capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra: porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y estabilidad de vuestra fe en Cristo. Hermanos, como les repetí hace un momento, recordemos que Pablo tenía esta gran lucha por los colosenses, para que los colosenses pudieran comprender las verdades que Pablo ya había explicado de Cristo, capítulo 1. Al entender estas verdades, Pablo dice que llegarán a un verdadero conocimiento de Dios. Y es esto, hermanos, los que los librarán del engaño. Como lo dice ahí al final, esto lo digo para que nadie os engañe. Aunque Pablo, hermanos, no se encontraba con ellos, Pablo había escuchado que estos hermanos, a pesar de los falsos maestros, termina el versículo diciendo que tenían una buena disciplina y que su fe estaba estable en Cristo. Aún así, hermanos, el deseo de Pablo era el fortalecerles, era que comprendieran estas verdades cada vez más, y en específico la persona de Cristo, como ya lo he repetido, hermanos. El libro de Colosenses es un libro muy cristológico. Recordemos, hermanos, que esta carta de Pablo a los colosenses tiene un propósito y uno de ellos es mostrarnos a Cristo y todo lo que tenemos en Cristo para no ser engañados. Es nuestro deber, hermanos, conocer a este Cristo para no ser engañados. Como lo vimos en la introducción, hermanos, los versículos del día de hoy, Pablo sigue con esta misma intención. Es por eso que el llamado de Pablo aquí es un llamado a permanecer en Cristo. Leamos de nuevo versículo 6 que estamos estudiando. Dice: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo, así
a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él. Hermanos, creo que el texto es claro en realidad. Hay una manera en la cual recibimos a Cristo. Y esa manera es la que Pablo está diciendo, así andad en Él. De la manera que lo recibisteis a Cristo, así andad en Él. La palabra ahí, hermanos, de recibisteis. Debemos notar, hermanos, que esta palabra es usada por Pablo muchas veces en sus cartas. Nos apunta a algo que Pablo recibió y que Pablo transmitió. Y entonces los colosenses reciben, ¿verdad? Esta enseñanza a los colosenses no fue de Pablo directamente, fue de Epafras. Pero se trata, hermanos, de algo que se transmite oralmente, de una enseñanza, de una instrucción por medio de maestros. Si recuerdan, los colosenses habían sido enseñados por Epafras. Epafras fue el que les predicó el evangelio. Epafras era su pastor. Epafras les predicó a Cristo, a estos colosenses. Pero quiero que notemos algunos versículos para ver cómo Pablo usa esta palabra. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Dice la palabra, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Dice, el cual también recibisteis, ahí está la palabra, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, de nuevo la palabra, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo aquí se refiere, hermanos, al Evangelio de Cristo. Un versículo, 1 Corintios 15, que nos describe el Evangelio de Cristo según las Escrituras. Era algo que Pablo había recibido, era algo que Pablo había transmitido a estos hermanos. Miremos en Gálatas 1:9, como dice la palabra, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, que sea anatema. De nuevo, recibisteis hablando de algo que ellos recibieron vía oral, que algo fue transmitido y algo que Pablo está diciendo, si alguien anuncia algo diferente, sea anatema, refiriéndose al evangelio de Cristo, el verdadero evangelio. De nuevo, 1 Corintios 11, 23, 24. Dice, porque yo recibí del Señor, lo mismo, recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Hermano, la instrucción de este sacramento era algo que Pablo también había recibido de Cristo, de nuestro Señor Jesús, como lo dice ahí Pablo. Y entonces, hermanos, cuando Pablo usa esta palabra de recibir, constantemente la usa para referirse al evangelio o a una instrucción, pero no es una instrucción escondida que no sabemos qué es. Vemos que el texto es claro, Pablo explica lo que es. Dice, yo recibí esto del Señor y esto le transmito, que la noche que fue entregado, y lo explica. Vemos que cuando habla en Gálatas está hablando claramente del evangelio. Yo recibí este evangelio, yo le transmití este evangelio y no escuchen otro evangelio. Y en 1 Corintios 15 es lo mismo. Lo que Pablo recibió, hermanos, que después transmitió, no es algo secreto que no podemos entender. Esta instrucción es clara, es una enseñanza clara, porque Él la explica en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos ahora nosotros? Tenemos esta enseñanza en la palabra de Dios. Lo curioso, hermanos, es que en este versículo que estamos viendo el día de hoy, Pablo no está hablando en sí de una doctrina o del evangelio. Tiene que ver con eso, ¿verdad? Cristo. Pero está hablando de una persona, está hablando de Cristo. Pablo no se refiere a una enseñanza o instrucción en sí, sino más bien Pablo se refiere a la persona de Cristo. Leamos de nuevo el versículo. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él. Hermanos, los colosenses habían recibido a Cristo Jesús, el Señor. Epafras les había enseñado a la persona de Cristo. Y en unos momentos vamos a ver un poco más de esos títulos, Cristo Jesús el Señor, explicarlos y analizarlos.
Pero me quiero enfocar un poco en la manera que recibiste a Cristo Jesús. Este recibir no solo es la forma de comunicación, hermanos, o lo que se está comunicando, sino también la actitud en la cual nosotros recibimos a Cristo. Entiendo, hermanos, que en las últimas décadas, lamentablemente esta frase de recibir a Cristo se ha hecho muy popular y tal vez se ha usado de muy mala manera, porque todo se limita a mira, Dios te ama y mira, solo tienes que recibir a Cristo en tu corazón y recibe a Cristo y ora a Cristo y abre tu corazón a Cristo y Cristo está a la puerta tocando y Cristo va a entrar en tu corazón. Quiero aclarar, hermanos, que yo no me estoy refiriendo a ese tipo de entrar o de recibir. Ni el texto ni yo estamos diciendo eso. Pero también tenemos que dejar claro, hermanos, que aunque se cometan errores, en la historia de la iglesia ha habido muchos errores. No debemos, como dicen, de tirar todo porque ya se usó mal, ya vamos a tirar todo. No, como dicen, tirar al bebé con todo el agua sucia. Recuerden, hermanos, recuerden, no de la manera que estos evangelistas explican, la manera que el versículo se está refiriendo, perdón, hermanos, no es la manera que estoy explicando ahorita de malos evangelistas, tal vez podemos llamar. Pero en realidad sí hay una manera bíblica de recibir a Cristo. El texto es claro, ¿verdad? De la manera que recibiste a Cristo, así andad en Él. Vamos a leer Juan 1, del 11 al 13. Dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no, ¿qué? Le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Hermanos, aquí también la palabra recibieron es la misma que se usa en el otro versículo. Aquí el recibir es aceptar o reconocer a alguien tal y como Él dice ser. No rechazarlo y no negarle obediencia. Y hermanos, esta es la forma, hermanos, que estoy hablando de recibir a Cristo. El pecador, hermanos, gracias al Espíritu de Dios, puede recibir a Cristo. Esto es reconocerle, no negarle y someterse a Cristo. Hermanos, el pecador, consciente de su pecado, y repito, gracias al Espíritu de Dios, recibe a Cristo, consciente de su necesidad de un Salvador, consciente de su culpa, consciente que sin Cristo no tiene esperanza, consciente que sin Cristo solo le espera el juicio contra su pecado. Hermanos, el pecador redimido no recibe a Cristo como un accesorio más en su vida. No recibe a Cristo como un amuleto más que nos ayudará a cumplir todos nuestros sueños y nuestros propósitos. Hace poco, platicando con un muchacho, le pregunté, ¿quién es Cristo para ti? Y él decía, pues alguien que nos ayuda, que nos soluciona nuestros problemas. Y obviamente necesita instrucción, él va empezando en la fe. Que pueda dar fruto de nuevo nacimiento. Pero eso es una idea errónea, hermanos, de recibir a Cristo. Cristo no es un chamán o no es con alguien que vamos y soluciona mi problema ahora y ya. No, hermanos. El pecador recibe a Cristo confiando totalmente en la obra de Cristo, en la persona de Cristo, en la obra que Cristo ha hecho para salvarle del juicio de Dios, para salvarle del pecado, hermanos. El pecador redimido cree fielmente estas palabras que están en Hechos 4:12 y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El pecador
al que se le permite creer, hermanos, es consciente de que si no fuera por la gracia de Dios en él, no tuviera esperanza. El que recibe a Cristo, hermanos, lo hace con fe en Cristo y por la gracia de Dios que le ha permitido creer, hermanos. Es de esta manera en que recibimos a Cristo. El comentarista Douglas Moo lo menciona de esta manera, y cito, dice, recibir a Cristo, hermanos, al menos en este versículo, no es solamente una cuestión de creer en su persona. Esto también implica un compromiso con la enseñanza apostólica acerca de Cristo y su significado. Y es lo que veremos a continuación, hermanos. Leamos de nuevo Colosenses 2:6. Dice, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. Recibimos a Cristo Jesús el Señor. Hermanos, esta es una declaración de la soberanía de Cristo, el Mesías, el Salvador, el Señor por sobre todo. Cristo, el Mesías, Cristo, el Rey prometido, Cristo, el ungido, Jesús, el Salvador, Jesús, aquel hombre que murió en la cruz, que vino, tomó carne, vivió la vida perfecta, murió por nosotros. El Señor, hermanos, el Kyrios. En el contexto del Imperio Romano, ese título era solo reservado para el César. Para reconocerle lealtad al César, y él era el único que podía tener ese título, hermanos. Decir que Jesús era el Señor, hermanos, era un acto de sumisión total, de lealtad suprema. El Señor también, hermanos, conecta a Jesús con el Dios Yahweh del Antiguo Testamento. Cristo es Dios, Cristo es el Señor. Es así, hermanos, que los colosenses han recibido a Cristo, lo han recibido como Señor. Este Cristo es el Salvador de los pecadores y es Señor de todo. Y esto, hermanos, encaja perfectamente con lo que habíamos leído en Colosenses 1:15, del versículo 15 al 22, y lo voy a leer de nuevo. Dice así la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, dice, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermanos, Cristo es Dios, Cristo es creador, Cristo está por sobre todas las cosas, Cristo sostiene todas las cosas, Cristo es cabeza de la iglesia, Cristo es nuestro reconciliador, Cristo es nuestra paz, Cristo nos presentará un día santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. ¿Y qué más ha dicho Pablo, hermanos? Lo leíamos en el versículo 2, en el capítulo 2, perdón, versículo 2 y 3, y lo voy a leer de nuevo. Dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué más ha dicho Pablo de Cristo, hermanos? Que Cristo es el misterio de Dios. Que Cristo es en quien está toda la sabiduría y todo el conocimiento, hermanos. Es este Cristo, Jesús, el Señor, al cual los colosenses habían recibido, hermanos. Y hermanos, no nos desconectemos del texto, porque este es el mismo Jesús que nosotros hemos recibido. Este mismo Cristo, este mismo Señor, a quien ustedes y yo hemos recibido, si es que en verdad estamos en Cristo. De la misma manera, hermanos, lo hemos recibido por la fe, lo hemos recibido entendiendo que no teníamos esperanza sin Él.
entendiendo que sin Él, sin Cristo, hermanos, lo único que nos espera al pecador, o nos esperaba a nosotros como pecadores, era condenación y juicio. Una vida sin Dios. Hermanos, es por esta razón que el apóstol Pablo hace este llamado de perseverar en este Cristo, de la misma manera que lo recibimos. El llamado es a permanecer en este Cristo, es decir, dependiendo de Cristo, teniendo fe en Cristo. Y recordemos las falsas enseñanzas que vamos a ver después, pero no añadiendo nada a la obra de Cristo, no quitando nada a la obra de Cristo. Como lo veíamos también en el estudio, no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos esa salvación que Cristo, por los méritos de Cristo, hemos recibido, hermanos. Leamos de nuevo Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él. Así andad en Él, hermanos. Y es que el conocer estas verdades, hermanos, el aceptar estas verdades, demanda de nosotros un vivir diferente al resto del mundo, hermanos. Si nosotros estamos en Cristo, si nuestras vidas están vinculadas a Cristo como ese Señor, como el Salvador, como Jesús el Salvador, entonces, hermanos, le debemos obediencia a nuestro Dios. Y esto en realidad, hermanos, es sentido común. Si hay un Señor y ese Señor es el que manda, el Señor que tiene autoridad, ¿cuál debe ser mi reacción? Pues obedecer a ese Señor. Muchas veces, y una persona una vez hizo un chiste, que los narcotraficantes a veces tienen mejor teología que nosotros, porque ellos escuchan al Señor y les llama al Señor y van, hacen lo que el Señor les dice, su Señor, ¿verdad? Nosotros como cristianos, hermanos, también, y mucho mejor porque estamos en la verdad, tenemos al verdadero Señor, al Salvador, al cual le debemos obediencia. Nuestras vidas, hermanos, deben ser congruentes con lo que creemos. Deben ser congruentes con la realidad espiritual que ha pasado en nosotros a causa de nuestro Señor y Salvador. Hermanos, andad en Él. Es un llamado de Pablo a seguir caminando una vida con Cristo, de la misma manera que lo recibimos. Es un caminar, es un conducirse, es un vivir en Cristo cada día de nuestras vidas. Ese andar está en un tiempo que es continuo, una acción continua del creyente. Esto debería ser nuestra meta, hermanos, todos los días de nuestras vidas. Andar en Cristo, así como lo recibimos. Es esto, hermanos, una obediencia activa a nuestro Dios, hermanos, no una pasividad, sino una obediencia activa, el querer, el desear vivir para Cristo, el querer obedecer a Cristo. Ya hemos visto cómo recibimos a Cristo. Esto fue con fe, dependiendo totalmente de Él, confiando en su obra, entendiendo que no teníamos esperanza. Y ya hemos visto a quién recibimos. Recibimos al Señor, recibimos a Cristo, nuestro Salvador. Pablo, hermano, nos llama a perseverar de la misma forma que lo hemos recibido. Perseverar en Cristo Jesús, el Salvador, cada día de nuestras vidas, dependiendo totalmente de Él, confiando en Él totalmente, en este Cristo supremo que leímos en Colosenses 1:15, en este Cristo suficiente para salvar, quien nos reconcilió con el Padre. Ahora, hermanos, a continuación, versículo 7, Pablo describirá cómo se mira esa vida para nosotros, ese andar en Cristo, que ya hemos dicho que es un caminar continuo con Él, pero lo describirá más Pablo. Colosenses 2:7, dice así la palabra: firmemente arraigados y edificados en Él, inconfirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, y dice, rebosando de gratitud. El apóstol Pablo, hermanos, nos muestra cómo se ve este andar en Cristo. Nos muestra cómo se ve una vida que confía en Cristo como Señor y Salvador. La primera característica que vemos ahí, hermanos, dice firmemente arraigados.
La imagen que Pablo nos presenta aquí, hermanos, es la de un árbol con raíces profundas, con raíces arraigadas o firmemente arraigadas. Que ahora, esto es algo que es importantísimo, hermanos, porque dará descanso a nuestras almas. Esta acción de estar firmemente arraigados es una acción que Dios ya ha completado por nosotros. Al creer en Cristo, hermanos, por medio de la fe, en unión con Cristo, el creyente ya está arraigado a Cristo, está firmemente arraigado a Cristo. No hay nada que lo pueda separar de Cristo. Esto nos habla, hermanos, de nuevo de la soberanía de Dios que sostiene al creyente. Es Cristo, hermanos, mismo Cristo sosteniéndonos a ustedes y a mí si estamos en Cristo, hermanos. Es Cristo y solo en Cristo que estamos firmemente arraigados, inamovibles en Cristo. Traigo a ustedes el Salmo 1:3, una imagen de esto. Dice el Salmo 1, versículo 3, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Es Cristo mismo, hermanos, también en Juan 15 describiendo, dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, esto no significa que no sentiremos que no estamos en Cristo a veces. Esto no significa que nuestra vida será un caminar perfecto, como también lo habíamos hablado, de que ya no voy a pecar, de que voy a estar bien. Es que yo estoy arraigado a Cristo, hermanos. Estamos arraigados a Cristo por la gracia de Cristo. Pero en esta vida, en este caminar, vamos a continuar fallando. Debo recordar, hermanos, esta verdad. Cuando sienta que no estoy en Cristo, cuando sienta que no estoy arraigado a Cristo realmente, recordemos eso. Esto es algo que Dios ya ha hecho en Cristo. Ahora, claro, si mi vida demuestra que no hay fruto, que no hay nada que en realidad diga que estoy en Cristo, entonces ahí es otra historia, hermano. Yo lo que estoy hablando aquí es de el hermano que lucha cada día, el hermano que falla, pero quiere obedecer a Dios y va en arrepentimiento a Dios. En realidad, estamos firmemente ya arraigados en Cristo. Nuestro trabajo es andar en eso. Andar en esa verdad de que estamos arraigados a Cristo y vivir de acuerdo a esa verdad. Si yo estoy en Cristo, hermanos, es el mismo Cristo el que me persevera. Es el mismo Cristo el que me cuida. Es al mismo Cristo al que estoy arraigado. Y recordar las palabras de Jesús también en Juan. Dice, mi Padre es más fuerte. Dice, y nada me arrebatará de su mano. Nadie nos arrebatará de la mano del Padre, hermanos. Esto es algo que es una acción completada por Dios. Nuestro trabajo es vivir de acuerdo a esa verdad. Voy a leer de nuevo Colosenses 2:7 para leer la siguiente característica. Firmemente arraigados, y dice la palabra ahí, edificados en Él. Edificados en Cristo, hermanos. La siguiente característica que Pablo menciona es edificados en Él, en Cristo. Ahora Pablo nos presenta la imagen de un edificio que está siendo construido. Esto es diferente. Aquel ya estamos arraigados. Aquí, hermanos, edificados en Él, a diferencia de la palabra arraigado, es que algo arraigados, Dios ya lo ha hecho. Esta palabra edificados, hermanos, se refiere a una acción continua. Es algo que se está dando progresivamente en el creyente, en el cuerpo de Cristo. Hermanos, los creyentes seguimos estando en un proceso de construcción. No somos todavía un producto acabado. Ahora, ahorita vamos a hablar del fundamento, porque sí tenemos fundamento. Pero hermanos, lamentablemente a veces en nuestra falta de paciencia nos enojamos con hermanos esperando de ellos perfección.
esperando de hermanos que actúen como si nosotros sí actuáramos bien perfectamente, como si sí ya estamos, somos una obra acabada de Dios ya en este momento aquí, ya estamos glorificados. Y la realidad es que no, hermanos. Dios está trabajando en mis hermanos, Dios está trabajando en mí, Dios está trabajando en ustedes. Dios, hermanos, en su misericordia y en su gracia está trabajando en todos nosotros. Pero tenemos una base sólida, un fundamento sólido en este edificio. Nuestro fundamento, hermanos, como lo dice la palabra, son los apóstoles, los profetas y Cristo como piedra angular. Efesios 2, 20, 21. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en que todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hermanos, es nuestro deber construir sobre este fundamento, esto es, crecer en Cristo. Confiar en que es Dios el que está haciendo la obra en mí, hermanos. Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra que hice, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Qué hermosa promesa, hermanos. El que comenzó la obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es mi deber, hermanos, crecer en Cristo, crecer en lo fundamental de Cristo, hermanos. La siguiente característica que Pablo presenta, hermanos, es confirmados en vuestra fe. Confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, dice Pablo. Aquí, hermanos, la frase completa nos apunta a la enseñanza, a la doctrina. Es así como el creyente es confirmado en su fe, y es por medio de la instrucción, hermanos. Así como Epafras lo hizo con estos colosenses, es por medio de esta enseñanza sana, por medio de una enseñanza bíblica, por medio de una enseñanza anclada a los apóstoles como fundamento, es por medio de la palabra de Dios, hermanos, que el creyente será confirmado en su fe, crecerá espiritualmente. Es nuestro deber, hermanos, entonces, conocer la verdad de la palabra de Dios, conocer la sana doctrina, así como alguien que trabaja en un banco, hermanos, que su deber es conocer a la perfección un billete verdadero. ¿Para qué? Para poder tener la habilidad de distinguir entre el billete que es falso y el billete que es verdadero. De la misma manera, hermanos, el creyente, cuando conoce la palabra de Dios, cuando conoce la sana doctrina, gracias al Espíritu de Dios, hermanos, tendremos la habilidad de discernir la verdad de la mentira, la verdad del error. Un falso maestro de un buen maestro, para la gloria de Dios. Hermanos, para esto, como lo dice Efesios 4, Dios nos ha dejado maestros, pastores y todo esto. Vamos a leerlo, Efesios 4, 11 al 15. Dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hermanos, gloria a Dios por Epafras, gloria a Dios por Pablo, gloria a Dios por los demás apóstoles que instruían, enseñaban, como lo vimos al principio también, esa transmisión que hicieron. De la misma manera, hermanos, Dios a lo largo de la historia del cristianismo, Dios ha levantado hombres piadosos que enseñan, que instruyen a la iglesia de Cristo. De la misma manera, hermanos, damos gracias a Dios por nuestros pastores en esta iglesia local, hermanos, que instruyen a la iglesia de Cristo cada domingo. Y gloria a Dios por ellos.
Hermanos, la última característica que Pablo nos presenta, está en el versículo 7 de nuevo, y tiene que ver con esto, con estar agradecidos. Dice la palabra ahí, rebosando de gratitud. Y aquí sí, hermanos, es algo que nosotros deberíamos estar haciendo cada día de nuestras vidas activamente. Es decir, esto es algo que Dios nos manda, hermanos. El estar agradecidos, el rebosar de gratitud, debería, hermanos, de ser una respuesta natural a todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Este de rebosar es un desbordar, así como la imagen de un vaso que se desborda o de un río que se desborda. Así debería de estar nuestro corazón, agradeciendo a nuestro Dios. Ser agradecidos es nuestro deber, hermanos, de todos los creyentes, de todo lo que Dios ha hecho. Y esta es la voluntad de Dios, hermanos, como lo dice 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, el día de hoy, en resumen, Pablo nos está llamando a mantenernos en Cristo. Nos está llamando a perseverar en nuestro Señor y Salvador, a perseverar en aquel que está por sobre toda la creación, en aquel que es cabeza de la iglesia, en aquel que tiene toda la potestad. Hermanos, es un llamado a perseverar en Cristo, a caminar todos los días con Cristo, firmemente arraigados, aunque encontremos dificultades, hermanos, firmemente arraigados, edificados en Él. Eso es seguir creciendo espiritualmente, confirmados en nuestra fe. Esto es de acuerdo a la instrucción, esto es por medio de la doctrina, por medio de la palabra de Dios. Y todo esto, hermanos, en Cristo, en nuestro caminar cristiano, hermanos. Y todo esto, hermanos, la respuesta natural de todo esto debe ser un agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho, por nuestra salvación, por hacernos sus hijos. Y es natural, hermanos, en la vida del creyente debe haber agradecimiento a Dios. Vidas que rebosen de gratitud a nuestro Dios, a nuestro Señor. Ahora, hermanos, qué sencillo, ¿verdad? A lo mejor poder leer estos versículos y tal vez explicarlos y tal vez entenderlos. Qué sencillo puede ser. Pero muy diferente, hermanos, es realmente vivir de esta manera. Si somos sinceros, muchas veces no es fácil o no es tan fácil como parece. Los problemas del día a día, el estar sumergidos en este mundo y en los problemas de este mundo, muchas veces nos lleva ¿a qué? A alejarnos de este pensar. Nos lleva a olvidarnos de que estamos arraigados en Cristo. Nos llega a olvidarnos de que hemos recibido a Cristo Jesús el Señor. Nos lleva a olvidar de que debemos de vivir de cierta manera si estamos declarando a Cristo como Señor. Inclusive, hermanos, nuestra corta memoria, nuestra falta de contentamiento en lo que Dios nos ha dado nos lleva a no ser agradecidos y a olvidarnos de quién es nuestro Dios, a olvidarnos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Hace poco a mí se me ocurrió comprar una placa que dice Jesús es el Señor. Y ahora cada que manejo, hermanos, y cada que me le meto un carro, cada que ando haciendo speeding ahí, tengo que ser consciente, me recuerdo, van a ver lo que está ahí escrito. Y van a decir, ese Señor dice que Cristo es su Señor. Hermanos, esta es una de las razones por las cuales la Biblia constantemente nos está recordando estas verdades. Nos está ordenando a no olvidarnos de Dios, a no olvidarnos quién es nuestro Dios, nuestro Señor. Olvidarnos, hermanos, cómo es que recibimos a Cristo, cómo es que Dios en muchos casos tuvo que humillarnos, hermanos. Tuvo que humillarnos para que podamos nosotros despertar, obviamente por medio de su Espíritu, para que podamos ver qué tan bajo habíamos caído para poder estar
con Él, estar en Él, gracias a su Espíritu, hermanos. Hermanos, inclusive este era un llamado constante de Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento. Veamos Deuteronomio 8, 11, 14. Dice, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Hermanos, qué triste el ser bendecido por Dios y que en mi vida lo olvide. ¿Qué ha hecho Dios en mi vida? Que tal vez hasta ha sido bendecido muy grandemente, y como lo describe este pasaje, tienes tus casas, tienes muchas cosas y llegas a olvidar quién es Dios. Segunda de Pedro 1, 12 al 15, miren el llamado que hace Pedro. Dice, por tanto, siempre estará listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordando estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas. La preocupación del apóstol Pedro, diciendo ahí, yo ya voy a morir. Y dice, pero es necesario que recuerden esta verdad, es necesario que recordemos estas verdades. Y dice, Él procurará que a su partida podamos recordar estas cosas. Hermanos, la Biblia está llena de llamados a recordar, volver y perseverar en lo mismo. ¿Y qué es eso mismo, hermanos? Cristo es suficiente. Hemos recibido a Cristo como Señor, andemos como Él manda. Andemos en Él como lo hemos recibido, hermanos. Cuando nos sintamos olvidadizos, es una señal, hermanos, de que debemos regresar a la cruz de Cristo. Predicar el Evangelio a nosotros mismos. Pedirle a nuestro Dios que nos recuerde todas estas verdades. Esta es una de las razones, hermanos, que Cristo es y debe ser predicado cada domingo en la iglesia local. Es por eso, hermanos, que nos reunimos los jueves, que salimos a comer entre hermanos los domingos. Claro que sí, la pasamos bien, tenemos un buen tiempo con los hermanos, pero también, hermanos, es una forma de recordarnos estas verdades a nosotros. Recordar que mi hermano también tiene una lucha que yo tengo. Recordar estas verdades a mis hermanos y apuntarnos a Cristo el Señor, Cristo Jesús, el Salvador. Esto, hermanos, es algo que Dios ha diseñado soberanamente, medios por los cuales nos recordamos, crecemos, perseveramos en Cristo. La predicación, las oraciones, la Santa Cena, la comunión de los santos, todo esto, hermanos, nos apunta a Cristo, nos recuerda a Cristo, nos recuerda quién es el Señor, nos recuerda quién es el Salvador, nos recuerda quién vino a este mundo a morir por nosotros, quién pagó por mis pecados. Y ese Señor ahora me demanda vivir para Él. Hermanos, que nuestra meta sea perseverar en Cristo, y como lo vimos con Pedro, que él tenía la intención de recordar estas cosas, también que sea mi intención, recordar estas cosas a mis hermanos, para perseverar juntos, hermanos. Recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y ser agradecidos. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, hermanos, estamos terminando. Voy a leer una porción del Salmo 103 y al finalizar les pido por favor que me acompañen a orar.
Dice el Salmo 103 del 1 al 14, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicio a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. Hermanos, recordemos, como hemos recibido a Cristo, andar en Él y no olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros.